Muy bien, pues con la enseñanza de hoy. La biografía de uno de los mejores futbolistas del mundo, Lionel Messi, es muy interesante por cómo se dieron las cosas en su vida. Y entonces ahora que es noticia de nuevo porque terminó su contrato con el Barcelona, pues me di a la tarea de revisar un poquito la biografía de este famoso futbolista. Y algunos a lo mejor no saben, pero este famoso futbolista argentino fue reclutado a los 13 años de edad. De hecho, fue visto por alguien desde los 12 años de edad en su natal Argentina. Y este niño fue reclutado por uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, como saben algunos de ustedes, que es el Barcelona. Entonces, de niño fue llevado a vivir de Argentina a España. Y eso en su momento generó algo de, ¿verdad?, de cuestionamiento de tipo tal vez ético, ¿verdad? Recuerdo algunas noticias, qué tan propio era tomar un niño de 13 años y llevarlo no solo a otro país, sino a otra cultura. Un niño de 13 años, ¿verdad? Entonces, él fue llevado a España, donde bajo la supervisión de su club, pues fue desarrollando esas cualidades, esas características que alguien vio en él desde los 12 años de edad, hasta su debut a los 16 años de edad. Lo demás, pues, es historia conocida, ¿verdad? La persona que lo descubrió y lo llevó a España a tan temprana edad, obviamente con sus padres, vio en ese niño un tremendo potencial futbolístico. Vio lo que otros no veían y por lo que sabemos de la historia actual, pues no se equivocó en su visión, en su apreciación. Alcanzó a percibir claramente ciertas características que lo diferenciaban de otros, que lo diferenciaban de otros futbolistas. Y eso lo colocaba en otra esfera, desde los 13 años de edad. Y esta persona, cuando recién lo vio, exclamó: tenemos que firmarlo. Este niño es de otra galaxia. Bueno, el punto es que es diferente a los demás futbolistas, desde los 13 años de edad, que tenía ciertas características que lo diferenciaban de otros, notablemente. Características que conforme se fue desarrollando, se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta lo que conocemos en su etapa más madura, ¿verdad? Algunos considerarlo como el mejor jugador del mundo actualmente, ¿sí? Entonces, esta idea de ser diferente, esta idea de poseer características que lo hacen a uno diferente, pues no es un concepto nada más del mundo, de hecho está expresado claramente en la Biblia, este concepto de ser diferente. Bueno, pero esta idea de diferencia y de características diferentes que lo apartan a uno de los demás, que lo ponen a uno en otra esfera, ¿verdad? Como a este futbolista estaba ya en otra esfera, en la esfera del fútbol mundial. Entonces, esas características que nos apartan tienen que ver, desde el punto de vista bíblico, más con aspectos espirituales y eternos que con aspectos materiales y temporales. Y ahí la diferencia. Bien, entonces, la serie que hoy iniciamos tiene que ver con estas diferencias, tiene que ver con estas características. Como creyentes en Cristo, debemos expresar en nuestra vida y conducta ciertas características. Se debe mostrar una cierta diferencia como creyentes, en este caso, de los incrédulos del mundo. Aparte, nos ponen en otra esfera. Eso es lo que debemos mostrar. De manera gradual, sí, pero cada vez más. Entonces, en la medida que desarrollamos nuestra vida espiritual, esas características, esas cualidades
se deben de ir evidenciando cada vez más. Y que cumplirá todo su potencial, no cuando lleguemos al Barcelona espiritual, ¿verdad? Sino en la glorificación. Entonces, ¿quieres saber si tú eres diferente? ¿Quieres saber si tú tienes las características de un ciudadano del reino de los cielos? ¿Quieres saber si tú eres ciudadano del reino de Dios? Si tú eres un verdadero hijo de Dios. Bien, ¿quieres saber? Bueno, la serie que hoy iniciamos tiene que ver precisamente con esto. Entonces, yo te pido que pongas atención, ¿verdad? A partir de lo que vamos a ver hoy, que es el Sermón del Monte, contenido en el Evangelio de Mateo. Y bueno, como ustedes saben, este periodo de rezo lo aprovechamos para hacer una predicación un poco más temática, ¿verdad? Un aspecto más particular de la vida del creyente. Damos oportunidad a que otros hermanos también nos ayuden en la predicación. Entonces van a ver aquí a varios hermanos a partir de hoy, de este domingo, y vamos a ver el Sermón del Monte. Entonces, hoy básicamente vamos a ver la introducción. Y la introducción abarca el contexto de Mateo en donde está insertado el Sermón del Monte. Si no, podemos perder el punto del asunto. Vamos a ver también lo que es características generales del Sermón del Monte. Y al final algo de aplicación, algo de pertinencia y de relevancia del Sermón del Monte para nosotros aquí y ahora. Bien, entonces, el tema del Evangelio de Mateo, de donde vamos a ver el Sermón del Monte, ¿verdad? El tema del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como Rey. Y así cada evangelio tiene una particularidad en ese sentido de cómo presenta o cómo ve a Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y si ustedes ven la genealogía del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo, Mateo llega a Abraham y Lucas llega hasta Adán, porque tiene un propósito. La genealogía tiene un propósito. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que recién se terminó de revisar con los jóvenes, presenta a Jesús como siervo. Entonces aprendemos a servir como Jesús sirvió, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. O sea, este hombre que caminó en la tierra es el Hijo de Dios. Y entonces todo lo que narra el Evangelio de Juan tiene esa finalidad de que creas que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Mateo tiene un sabor un poquito más judío. De hecho, es el que tiene más citas y alusiones del Antiguo Testamento. Está dirigido principalmente a cristianos judíos, ¿verdad? Y el propósito del escritor de Mateo es que demostrar que Jesús, ese hombre que caminó por toda la tierra prometida, Jesús es el Mesías. Era el Mesías, es el Mesías. Ese es el propósito. Es el Rey prometido a Israel. Y el Verbo se hizo carne. ¿Sí? ¿Quién establecerá también el reino futuro? Viene a establecer su reino y regresará a restablecer su reino futuro. Ese es el propósito del Evangelio de Mateo como un todo. Presentar a Jesús y demostrar que Jesús es el Rey prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías. Bueno, entonces Mateo está construido, ¿verdad? O está organizado en 5 secciones principales. 5 secciones que se llaman discurso narrativo. Y en esta estructura seguimos al doctor Grauman, que es muy, muy sencillo cómo divide, cómo estructura él el Evangelio de Mateo. Son 5 secciones que se llaman discursos narrativos. Esto quiere decir que hay una narración y luego un discurso. Una narración y luego un discurso. Una narración
y luego un discurso y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, la primera parte es el prólogo y abarca el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Luego viene el cuerpo del Evangelio que va del capítulo 3 hasta el capítulo 26, o sea, donde están las evidencias que demuestran que Jesús es el Rey, es el Mesías. ¿Sí? Y luego finalmente viene un epílogo que es el capítulo 26 al capítulo 28, que habla básicamente de la muerte y resurrección del Rey, de Cristo. Entonces, es un prólogo donde se narra el nacimiento del Rey, nacimiento de Jesús, luego el cuerpo y luego un epílogo, donde se narra la muerte y resurrección del Rey. Bien, entonces, por ejemplo, en el cuerpo que va de los capítulos 3 al capítulo 26, se divide en la presentación del Rey de Israel, que es del capítulo 3 al capítulo 4 a 25, cuando Jesús se presenta, es bautizado e inicia su ministerio terrenal, principalmente en las áreas de Galilea. Y luego viene el primer discurso a partir del capítulo 5 al capítulo 7 completo, el primer discurso. Entonces, se narra que Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, que es el Rey, y luego viene el primer discurso del Rey. Y ahí en el primer discurso del Rey, capítulo 5 al capítulo 7, es el Sermón del Monte, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Entonces, el Sermón del Monte, como debe ser, está al principio del ministerio del Señor Jesús, del Rey. Luego viene una narrativa que es la manifestación de la autoridad del Rey. Se narra a partir del capítulo 3 al capítulo 4, 25, del capítulo 8 al capítulo 10, el poder y la autoridad del Rey. ¿Sí? Todo esto que Jesús hacía, señales, milagros, prodigios, ¿verdad? Son las señales que se usaban para verificar y comprobar que Él es el Rey, el Mesías. Bien, entonces, este es del capítulo 8 al capítulo 10, y luego viene ahí el segundo discurso. El segundo discurso del capítulo 10 y capítulo 11, la instrucción para los mensajeros del reino. Y luego viene la oposición hacia el rey. Entonces, primero, la presentación del rey de Israel. Segundo, la manifestación de la autoridad del rey. Tercero, la oposición hacia el rey. Si ustedes revisan todo el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que la oposición a Jesús empieza más o menos a partir del capítulo 11 y se hace cada vez más intensa. Cobra otro sabor el Evangelio de Mateo, es la oposición al rey. Entonces, aquí viene el tercer discurso, las parábolas que ilustran el tiempo antes del reino. Capítulo 13, versículo 1 al versículo 53. Y luego viene la retirada del rey. ¿Sí? Hay ataques continuos contra el rey. Bueno, Jesús va y se repliega, capítulo 13 al capítulo 17, y aquí viene el cuarto discurso, que es el primero del reino. O sea, ¿quién es el primero en el reino? En el reino del rey de Jesús. Capítulo 18, capítulo 19 de Mateo. Y finalmente viene el rechazo del rey. Y recuerden que el rechazo del rey terminó ¿en dónde? En la cruz. Entonces, el rechazo del rey, viene la narrativa, el rechazo del rey por Israel y del mismo rey de Israel, capítulo 19 al 23. Y luego el quinto y último discurso, que es el regreso futuro del rey y su reino, que tiene contenido que llamamos escatológico, o sea, qué va a pasar en las últimas cosas, en los últimos tiempos, en la segunda venida, pues, del versículo 24 al versículo 26. Entonces, ese es un panorama así muy sencillo del Evangelio de Mateo. Tiene que ver con Jesús como rey, la vida y la obra de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y finalmente viene el epílogo, ¿verdad?, donde se narra precisamente estos eventos de la muerte
y resurrección de Jesús. Entonces, el Sermón del Monte está colocado en la primera parte del Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 7, donde viene la presentación del rey de Israel, viene la narrativa de la genealogía, donde nace, donde es bautizado, empieza su ministerio en el área de Galilea, en el área de Capernaum, y ahí en esa área es donde da este primer discurso. ¿Sí? Esto es lo que conocemos entonces como el Sermón del Monte, el primer discurso narrativo. Y bueno, en este Sermón del Monte lo que se hace es narrar, ¿verdad?, los requisitos para entrar en el reino de este rey que ya llegó, de este Mesías. ¿Sí? El Evangelio de Mateo, recuerden, tiene mucho la frase el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Pues, ¿sí? Ese reino debe tener un rey. Y ese rey es este hombre, Jesús, que va caminando por todo el área, Galilea, Judea, Samaria, Jerusalén, ¿verdad? La semana pasada vimos que cruzó hacia el otro lado, ¿verdad? Decápolis. ¿Sí? Entonces, este hombre es el rey prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías. Ahora, recuerden que el tema esencial de la Biblia, de principio a fin, tiene que ver precisamente con esa diferencia. Tiene que ver precisamente que Dios ha elegido un pueblo y ese pueblo Dios lo toma y lo aparta de todo. ¿Sí? Tiene que ver con eso, a final de cuentas. Desde Adán. El problema es que el pecado, pues, echó a perder esto, ¿verdad? Pero siempre ha sido así. Dios quiere un pueblo para él, desde el principio. Dios ha llamado un pueblo para sí mismo, un pueblo santo. De hecho, todos saben, o bueno, la mayoría sabe que santo significa apartado, ¿verdad? Dios quiere un pueblo apartado para Él, un pueblo que le pertenezca, un pueblo que lo adore, un pueblo que lo ame, un pueblo que lo obedezca. ¿Sí? Y entonces, obviamente, si es un pueblo para Dios, pues debe de manifestar en su carácter y conducta los rasgos de Dios. Es un pueblo diferente, es un pueblo apartado. Y uno debe ser congruente, o sea, ese pueblo debe ser congruente con lo que su Dios pide y es santo. Sed santo porque yo soy santo. Vean, por ejemplo, en Éxodo 15:26 dice en el cántico de Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, recién había salido el pueblo de Egipto, Dios lo había rescatado a través de Moisés, ¿verdad? Y empieza a darles la instrucción de cómo deben ser, para que sean su pueblo apartado, diferente, con ciertas características que lo van a diferenciar de todas las naciones vecinas a donde lo iba a llevar, a la tierra prometida. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Esta ya es la segunda generación, porque la primera pues no dio el ancho, ¿verdad? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y ese no aprenderás como aquellas naciones implica una diferencia. Implica mostrar ciertas cualidades, ciertas características, implica apartarse de la contaminación de todas esas naciones vecinas con las cuales ellos iban a convivir en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento esta idea es lo mismo. Por ejemplo, en Juan 17, en la oración de Jesús, ¿verdad?
Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No son del mundo. Mi pueblo está en el mundo, pero no es de este mundo y por lo tanto no es igual a este mundo. O sea, hay diferencia. O debería de haberla, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, y así esta idea permea en toda la Biblia, ser diferentes. Un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, que no se mezcle, que no practique las costumbres de los pueblos que los rodean. En este caso a nosotros nos corresponde las costumbres del mundo. Que no vivamos como el mundo vive. ¿Sí? Bueno, todo esto pues es importante para poder apreciar mejor lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Ciertas cualidades, ciertas características que nos hacen diferentes a los no creyentes, al mundo, porque somos el pueblo de Dios ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel y a través de él iba a hacer la obra, ¿verdad?, que ahora está haciendo con la iglesia. ¿Sí? Un pueblo para sí, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo diferente. Ese es lo que hay en el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo vemos aquí entonces el Sermón del Monte? ¿Qué nos va a enseñar el Sermón del Monte? Bueno, precisamente a ser diferentes. Y para ser diferentes, desde el punto de vista de Dios, ¿qué se necesita? Pues un nuevo corazón. De otra manera no se puede. Es imposible. Obramos nada más externamente, pero es imposible. Entonces, el Sermón del Monte, a final de cuentas, ¿verdad?, tiene que ver con el arrepentimiento, con ese cambio total de actitud hacia las cosas del mundo. Obviamente, el pecado, ¿verdad?, pero incluye todo lo demás. Y también tiene que ver con la justicia, ¿verdad?, de los habitantes del reino de los cielos. ¿Cómo es un habitante del reino de los cielos? ¿Sí? Bueno, es decir, describe la vida y la comunidad de un grupo de personas que hoy corresponde a la iglesia, que viven apartadas para su Dios. Eso es lo que describe el Sermón del Monte. Ahora, acompáñenme aquí al capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Jesús había empezado su ministerio terrenal. Por toda Galilea le era traída gente, sanaba, señales, prodigios, y lo seguía una multitud. Y viene aquí el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, y empieza todo el discurso, ¿verdad? El primer discurso, que es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, vean el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, si alguna situación tenía Jesús tan fuerte, una confrontación tan fuerte, yo creo que la más fuerte se narra en el Evangelio de Mateo, era contra los fariseos, escribas y fariseos, ¿verdad? Y entonces, si nosotros revisamos completo, que de hecho lo vamos a hacer poco a poco, el Sermón del Monte, vemos que hay una, ¿cómo le puedo decir? Una contraparte, pues, entre un tipo de conducta y otro tipo de conducta. Y es lo que aquí dice. No sean, ¿como quién?
como ellos. Y más adelante habla también de los gentiles cuando habla de la oración en el capítulo 6. No seas como los gentiles que por sus vanas repeticiones creen que van a ser escuchados, ¿verdad? Entonces, hay un contraste, pues, entre un tipo de conducta, en este caso de los escribas y fariseos, religiosos, que eran admirados por el mundo de esa época, y gentiles. Y eso establece una diferencia. Jesús está enseñando una diferencia. No sean como ellos, y esto es clave para entender el Sermón del Monte, para aplicar el Sermón del Monte a nuestra vida personal. Y subrayen ahí ese versículo 5:20 porque es clave. Y yo les sugiero que lean Mateo 5, 6 y 7 y regresen a ese versículo y se van a dar cuenta, van a notar cosas, van a notar esa diferencia de la que Jesús está hablando. Bien, entonces, la justicia de los fariseos y de los escribas era como el estándar de oro en esa época, ¿verdad? Bueno, pues Jesús dice, si su justicia es como la de los fariseos o de los escribas, están fuera. Tiene que ir más allá de eso. Tiene que ir más allá de actitudes religiosas. Tiene que ir más allá de actitudes morales o de ritos externos. Tiene que llegar al corazón. Porque en el corazón, dice el Señor, es donde está lo malo. Pero también en el corazón transformado es donde va a salir lo bueno, que se va a expresar en una conducta externa. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado cómo interpretamos el Sermón del Monte para aplicación personal. Entonces, a final de cuentas, ¿tiene que ver con qué? Con un cambio en el corazón. A final de cuentas. El Sermón del Monte, dice este autor, es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento. Contracultura. O sea, en muchos aspectos de nuestra vida como creyentes vamos en contra de la cultura. O sea, como hacemos las cosas, y creo que cada vez es más evidente ahora que tenemos acceso a mucha información que jamás vamos a poder leer hoy en día, información que nunca jamás nadie en la historia tiene como la tenemos ahora, al instante. Entonces se nota más que vamos contra cultura. ¿Cómo hace las cosas el mundo? Bueno, el ciudadano del reino de los cielos las hace diferentes como producto de ese cambio en el corazón. Se necesita un cambio en el corazón. Ni usted ni yo vamos a poder hacer cosas diferentes al mundo si no tenemos un corazón cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. No vamos a poder. A lo mejor lo hacemos externamente, pero no internamente. Y es lo que está queriendo enseñarnos este sermón. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer así un recorrido así muy sencillo del Sermón del Monte para que pueda ser mejor entendido. Ya quedamos que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 7. Hay una narración de los primeros años de la vida de Jesús, su ministerio, y viene el primer discurso narrativo, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos va a decir cómo debemos ser, qué características debemos tener, qué diferencia debe haber en nosotros como verdaderos hijos de Dios, como habitantes realmente del reino de los cielos, de Jesús, del Mesías, de Cristo. Y entonces, en el Sermón del Monte, capítulo 5, de los versículos 3 al versículo 12, vienen lo que muchos de ustedes conocen, las bienaventuranzas. 8 señales. ¿Cuántas son? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí subráyelas. Bienaventuranzas. Son señales de la conducta del cristiano.
Y esto es muy fácil, ¿verdad? Contrastarlo como la manera como el mundo reacciona o como uno reaccionaba antes de ser creyente. Luego, capítulo 5, del versículo 13 al 16, la influencia del cristiano. La primera parte es el carácter del cristiano. ¿Cómo es el verdadero habitante del reino de los cielos? ¿Cómo es su carácter? La siguiente es la influencia del cristiano y ahí utiliza la figura de la sal, de la luz. Vean la responsabilidad. Del versículo 13 al versículo 16. Y luego del versículo 7 al versículo 48 habla de la justicia del cristiano. O sea, ¿cómo debe ser el cristiano conforme al estándar moral de Dios? Entre otras cosas. ¿Sí? La justicia del cristiano. No estamos hablando justicia de justificación, sino la manera de vivir desde el punto de vista moral del creyente. La justicia del cristiano. Y ahí es donde entra la confrontación, ¿verdad? Del ejemplo de no ser como los escribas y fariseos. Nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos, porque la de ellos nada más es externa. La del creyente debe ser interna y luego se manifiesta externamente. El capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18, habla de la piedad del cristiano, que es donde viene el ejemplo de la oración, ¿verdad? De cómo ora un religioso y cómo ora un gentil. Y entonces habla de la piedad del cristiano, de la devoción genuina del cristiano. Si usted viene aquí a la oración pública cada domingo, esa oración pública debe ser avalada por la oración privada, por su oración privada. La oración pública es necesaria, pero es más la oración privada. Y eso vamos a hablar en su momento. Yo tengo la convicción de que la oración pública, lo que hacemos aquí, es potenciada por la oración privada de cada uno de nosotros durante la semana. Escuche ese concepto. Tengo esa convicción, que la oración pública es potenciada por la oración privada de cada uno de nosotros. Porque recuerden, el medio de gracia que Dios nos ha dejado para operar es la oración. Pero lo tenemos que creer, como ya hemos comentado, que es la oración. Bien, la justicia del cristiano, la piedad del cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hace una piedad genuina del cristiano? Pues una relación devocional, personal con su Señor, con Jesús. Y no como un acto mecánico o como una obligación de orar privadamente, eso ya lo hemos comentado, no. Eso es fariseísmo. Sino es una relación genuina de corazón que usted quiere pasar tiempo con su Señor, porque lo ama y aprende de Él. Luego viene la ambición del cristiano. Capítulo 6, versículo 19 al 34. La ambición del cristiano. Y aquí es donde más se nota lo que este autor llama contracultura o lo que es contracultural. Se supone que el creyente, el cristiano, está más interesado en las cosas espirituales, en las cosas del reino de Dios, que en las cosas materiales. Ya quedamos que las cosas materiales son importantes. Necesitamos una casa para vivir, ¿cierto? Y mientras más bonita, pues mejor, ¿no? Pues se vale. Necesitamos un auto, un carro, pues, como decimos aquí en el norte, un carro, con doble R, carro. ¿Verdad? Necesitamos trabajar, necesitamos ingreso, todo eso lo necesitamos. De hecho, aquí va a enseñar también, bueno, no te afanes por eso. Ocúpate de las cosas espirituales, lo demás me encargaré yo. Y entonces es bueno tener cosas materiales, pelear, trabajar por las cosas materiales, sí, pero si tu corazón se queda ahí nada más, entonces ya no está bien el asunto. No hay que ir a lo primero.
a lo espiritual. Entonces, nuestra ambición como creyentes es diferente a lo que el mundo ambiciona. ¿Van viendo el contraste? ¿Van viendo la diferencia? Pues váyanse viendo ahí cada quien. Bien. Y luego viene del capítulo 7, versículo 1 al 20, las relaciones del cristiano. ¿Verdad? Los cristianos estamos envueltos en relaciones. Bueno, todos pues. Pero los cristianos nos necesitamos relacionar de una manera diferente. La primera es nuestra relación con el Rey, con el Señor Jesús. Y esa relación va a influir en las demás relaciones. De hecho, lo que hoy estamos viendo del curso de matrimonios, pues tiene que ver. Si usted tiene una relación correcta con el Señor Jesús, tiene una relación genuina con el Señor Jesús, con su Rey, eso va a impactar cómo se relaciona con su esposa o con su esposo. Eso va a impactar en todas las relaciones. Un creyente no puede hacer eso. Se necesita un corazón transformado. Un no creyente, se necesita un corazón transformado para hacerlo. Bien, las relaciones del cristiano. Y luego viene la entrega del cristiano en el capítulo 20, 21 al 27. Este versículo tan famoso, apréndaselo de memoria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la entrega del cristiano debe ser ¿a quién? Pues a su Señor. Él tiene autoridad para hacer lo suyo. ¿Sí? Entonces, si usted contrasta estos encabezados con la cultura, pues se nota una diferencia, ¿verdad? ¿Sí la notan? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos aspectos. Y bueno, pues que el Señor nos ayude. Por ejemplo, acompáñenme ahí al capítulo 5. Y subraye ahí, subraye para que impacte su corazón. Subraye. Raye su Biblia. Vean, por ejemplo, en el apartado que dice la justicia del cristiano, que empieza a partir del capítulo 5, versículo 17. Vea el 21. Oísteis que fue dicho por los antiguos, ¿verdad? Oísteis que fue dicho. Y luego en el 22, pero yo os digo. ¿Ve el contraste? Pero yo os digo. Luego en el 27, oísteis que fue dicho. No cometerás adulterio en este caso. Pero yo os digo. Y ese pero yo os digo va al corazón. Va al corazón. Transformar el corazón. Más adelante en el 32, en el 31, también fue dicho acerca del divorcio. Pero yo os digo. Anótale. Pero yo os digo. El 33, además habéis oído. El 34, pero yo os digo. Y así, sucesivamente. El 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, el contraste, la diferencia. Más adelante el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Ay, híjole, eso es difícil. Amar al prójimo es sumamente difícil. Pero yo os digo, dice Jesús, Y si Jesús lo dice, que podemos amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, ¿se podrá o no se podrá? Y amar con amor bíblico, no con amor del mundo. ¿Sí? Ese de un corazón transformado. ¿Sí? Entonces, revíselo y note detalles, note esos adversativos, pero nótelos y medite sobre ellos para que le pueda sacar más provecho a estas enseñanzas. Nos vamos a llevar más o menos
unos 2 o 3 meses. Entonces hay tiempo para que estén repasando el Sermón del Monte. Ya tienen un contexto un poquito más claro de lo que es el Evangelio de Mateo y dónde está insertado este sermón y cuál es su función. Y la función no es saberlo. Qué bueno que nos lo sepamos, ¿verdad? Lo aprendamos de memoria. Sino aplicarlo a nuestra vida. ¿Verdad? Ahora, la relevancia. ¿Realmente es practicable este sermón? Uno lo ve así de primera vez. Cuando yo lo leí de la primera vez, pues dice uno, wow, ¿esto qué es? Lo abruma a uno por todo lo que el Señor está enseñando. Recuerden que tiene ahí a sus discípulos, pero hay toda una multitud ahí abajo. Pero principalmente a sus discípulos. O sea, si tú eres discípulo de Cristo, bueno, pues tienes que escuchar lo que Él tiene que decir aquí, ¿verdad? Entonces, ¿es pertinente? ¿Puede ser alcanzado? ¿Puede ser practicado? ¿Ustedes qué dicen? Pero yo os digo, dice el Señor, pues si Él lo dice es que sí. Y luego hay toda una, no me voy a meter en eso pues, pero hay, como en muchas partes de la Biblia, toda una controversia, ¿verdad? Aquí en este asunto. Que cuando uno lo lee de una manera sencilla y entiende que esto se puede hacer solamente con un corazón transformado por la gracia de Dios, podemos empezar a descansar. Poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Como el Señor amó a sus enemigos. O sea, a ti y a mí. ¿Verdad? Él nos amó, éramos sus enemigos. Entonces, ¿se puede? Se puede. Pero no nuestras fuerzas. Y ese es un error que a veces cometemos cuando llegamos al Sermón del Monte, que lo queremos hacer en nuestras fuerzas. No se puede. Un incrédulo jamás va a amar a su enemigo como la Biblia dice que debemos amar, porque no tiene un corazón transformado. Y a nosotros con un corazón transformado nos cuesta, ¿sí? Porque luego, de repente, como cuando hablamos en los matrimonios, ¿verdad? Todos son matrimonios perfectos, nadie tiene problemas, nadie tiene experiencias, nadie comparte la experiencia de cómo le gritó a su esposa una vez, o la esposa al marido, o cómo se enojó con ella, ¿verdad? Cómo él se enojó con ella o ella con él, o que le reclamó esto, le reclamó lo otro, o que la esposa lo regañó, como luego me regañan a mí, y luego yo a mi esposa. ¿Verdad? Entonces, sí o no, todos los matrimonios son. Pero no es así. O sea, lo que voy es que vivimos como creyentes realidades, ¿verdad? Que nos apartan realmente de la voluntad de Dios. Pero ese no es el problema. El problema es ir con Dios, ¿verdad? Y pedir de su gracia para que nos vuelva a meter a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Problemas vamos a tener, situaciones vamos a vivir en el trabajo, en la familia, con los hijos. Pero tenemos, dice Jesús, ¿a quién? Al ayudador. Les conviene que me vaya, le decía a los discípulos temerosos, porque sí va a ir el maestro, su rabí, su Dios. ¿No? Les conviene, les voy a dejar aquí a ustedes uno, personal. ¿Verdad? Y en ese sentido es mejor. Él nos ayuda a hacer lo que Él está diciendo, pero yo os digo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿el Sermón del Monte es practicable? Sí, la respuesta es sí, no porque algún teólogo o estudioso de la Biblia lo diga, qué bueno que lo diga, sino porque el mismo Señor lo dice, pero yo os digo, ¿verdad? Pero ¿qué se requiere? Un corazón transformado por la gracia de Dios. También Dios nos promete que no nos dejará solos. Dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra desampararé, cuando uno la estudia, es bien bonita. Porque quiere decir encadenado. O sea, es como decir, Dios está encadenado conmigo y no me va a dejar, no me va a soltar, no puede. Entonces, Él nos da esa capacidad de
¿verdad? De poder cumplir sus demandas, sus expectativas tan hermosas aquí en este sermón. Imagínense que el mundo viera esto. Mira, este sí es diferente. El problema es que luego somos iguales al mundo. Ya ves, te dices creyente, te dices cristiano. Yo por eso no soy. Por eso sigo de pari. ¿Verdad? Pero tenemos pues estos elementos, pero sobre todo la gracia de Dios. ¿Qué aprendimos en Efesios? ¿Qué aprendimos de Efesios 1? ¿Por qué oraba Pablo? Oraba para que nos diéramos cuenta del poder que tenemos, de la herencia que tenemos en Cristo, pero sobre todo del poder. Efesios 1, Efesios 3, del poder. Para poder hacer ahora sí esto que demanda el Señor. Ya no estamos solos, pues, porque es muy retador. Bien, entonces, esta es una introducción nada más. Ya veremos cada aspecto del Sermón del Monte, pero véanlo con la expectativa, ¿verdad? La expectativa de crecer, de santificarse en base a lo que el sermón dice que debemos ser y mostrar. Véanlo con esa expectativa, no como una carga, sino como un privilegio, como un gozo que si el Señor dice, pero yo os digo, Él nos va a capacitar para hacer la diferencia, el contraste. Volviendo a nuestra introducción, Lionel Messi ha sido y es un futbolista muy diferente. Sobresale casi sobre todos los demás, incluyendo por encima de Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Hay quien va a decir que no, ¿verdad? Pero sí, para mí sí, porque es argentino. Y es admirable lo que ha hecho este hombre, este chaparrito, ¿verdad? Es admirable, sin ninguna duda, nos deleita. No falta que nos deleite con la selección argentina, ¿verdad? Pero nos deleita. ¿Sí? Pero por más grande que sea, no deja de ser algo con valor material y temporal. ¿Alguien se acuerda de Alfredo Di Stéfano? Aquí de los jóvenes, tal vez uno, tal vez dos, y yo creo que nadie más. O de Puskás, a lo mejor uno, a lo mejor dos, no creo que nadie más. ¿Verdad? Es algo material y temporal, a eso me refiero. Algo que va a pasar. Como creyente, a la luz de todo este sermón del monte, el reto es examinarnos. Ese es el reto. Pero Dios nos da ese privilegio de examinarnos, esa oportunidad. Y con la gracia de Dios, expresar esa diferencia, esas cualidades, esas características que nos hacen ver como un ciudadano del reino del Rey Jesús, del Mesías, del reino de los cielos, del reino de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Esto es lo que tiene valor espiritual y eterno, no material ni temporal. Y en eso glorificamos al Señor. A ese que le venimos a cantar aquí cada domingo, lo glorificamos con eso. Bien, pues oremos, que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, te damos de nuevo por esta oportunidad de presentar tu palabra. Y oramos, Señor, oramos para que tú nos ayudes a ver esto que hoy iniciamos, Sermón del Monte, a verlo como un privilegio, Señor, en nuestra conducta, nuestras cualidades espirituales. Pelear, luchar cada uno de nosotros para mostrar esas diferencias en tu poder,
con tu gracia. Yo te pido, Señor, que ninguno de aquí presente sea abrumado con esto que vamos a ver, sino al contrario, Padre, que tú lo capacites, que tú le pongas en su corazón ese deseo y esa actitud de privilegio de ir desarrollando cada vez más estas cualidades como habitantes del reino de los cielos, de tu reino, Señor, porque tú eres digno y tú lo mereces. Ayúdanos, Padre, capacítanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.